Buenos días, mi nombre es Joshua Araúz y hoy voy a presentar las proyecciones radiológicas para senos paranasales. Este video lo voy a dividir en dos secciones. En el primero estaré hablando sobre las implicaciones escritas sobre las proyecciones y en el segundo voy a estar realizando una práctica de posicionamiento con una persona. Empecemos. Primero hablemos un poco sobre la anatomía general. Los senos paranasales son cavidades llenas de aire ubicadas en los huesos frontales, etmoidales, esfenoidales y los maxilares. Reciben su nombre debido a que se forman a partir de la mucosa nasal y siguen comunicándose con las fosas nasales. Estos senos pueden dividirse en cuatro tipos de acuerdo con los huesos que los contienen. Los maxilares, que naturalmente son dos, son los más grandes y se localizan en el cuerpo de cada maxilar superior. Los frontales, generalmente son dos, son los segundos más grandes y se localizan entre las tablas de la placa vertical del hueso frontal. Los etmoides, que naturalmente son muchos, y debido a esto suelen dividirse en tres tipos: anteriores, medios y posteriores. Se ubican en las masas laterales de los laberintos del hueso etmoides. Los efenoides pueden ser uno o dos, los cuales se encuentran justamente debajo de la silla turca. También puedo mencionar los periodos de aparición y final de desarrollo de los mismos. El etmoidal ya está presente al nacer y termina de desarrollarse a los 12 años. Los maxilares aparecen de los 0 a 2 años y terminan de desarrollarse a los 12 años. Los efenoidales aparecen a los 2 años y terminan de desarrollarse a los 15 años. Y los frontales, su periodo de aparición es de 4 a 5 años y termina de desarrollarse a los 17 años. Es importante que conozcamos los puntos de referencia y las líneas craneales necesarias para realizar las siguientes proyecciones, como lo son la glabela, que es la prominencia lisa elevada entre las cejas que se encuentra justo por encima del puente de la nariz, el nasion, que es el punto donde se conecta la nariz y la frente, el acantio, que se encuentra justo por debajo de la espina nasal anterior, el punto mentoniano o la prominencia del mentón, el ángulo mandibular o el gonión, el conducto auditivo externo, la cual puede ser abreviado con la palabra CAE. En la imagen de la izquierda podemos ver algunas líneas imaginarias que se utilizan, como es el plano sagital medio, que es un plano que divide la cabeza en dos partes iguales, izquierda y derecha, y la línea interpupilar, que está trazada a través de los cantos externos e internos de ambas órbitas. La línea de posicionamiento que debemos conocer para realizar estas proyecciones y que siempre debemos tener en cuenta son la línea glabelomeatal, una línea trazada entre el CAE y la glabela, la línea orbitomeatal trazada entre el canto externo de la órbita y el CAE, la línea infraorbitomeatal trazada entre el infraorbitario y el CAE, la línea acantiomeatal trazada entre el acantio y el CAE, y la línea mentomeatal trazada entre la prominencia del mentón y el CAE. Un punto de referencia adicional que siempre también tengo que tener en cuenta para evitar la rotación en proyecciones PA o AP son el inio, que es la prominencia occipital exterior. Bueno, ahora empecemos con las proyecciones. Antes que nada voy a mencionar que todas las proyecciones que voy a mencionar se utilizan para examinar los senos en busca de infecciones inflamatorias o en busca de pólipos y quistes sinusales que pueden presentar los pacientes en los senos. Bueno, empecemos por la proyección Waters. Esta se realiza en un netativo de pared. Los factores técnicos aproximados será de 70 a 80 kbp y un MAS de 28. La distancia focorreceptor será de 100 centímetros o 40 pulgadas y el tamaño del receptor será 8 por 10 pulgadas y estará ubicado longitudinalmente. Instrucciones que se le dará al paciente. Ante el estudio se le pide al paciente que se remueva todos los accesorios, ya sea de metal o plástico, que pueda tener sobre la cabeza. Durante el estudio se le pide al paciente que apoye el mentón contra el estativo y antes de realizar la toma se le pide al paciente que suspenda la respiración y no se mueva.
Posición del paciente es en bipedestación. Se alinea el plano sagittal de la cabeza del paciente con la línea media del receptor de imágenes. Se extiende el cuello del paciente hasta que la línea mento-meatal quede perpendicular al receptor de imágenes para que se forma un ángulo de 37 grados entre la línea órbito-meatal o la LOM y el plano del receptor. Debemos asegurarnos que no haya rotación o inclinación de la cabeza. El redo central será perpendicular al receptor de imágenes y estará dirigido de tal forma que salga a nivel del acantio. ¿Qué es lo que estaremos evaluando en esta proyección? Van a ser los senos maxilares, efenoidales y el frontal, pero se va a tener más énfasis en los senos maxilares. ¿Cómo sabemos que la imagen está bien tomada? El borde lateral de la órbita hasta el borde lateral del cráneo es equidistante en ambos lados. Las pirámides petrosas se encuentran por debajo, inmediatamente por debajo de los senos maxilares, y debe haber igual tamaño y forma de los senos maxilares y las órbitas, lo que nos indica que no haya rotación. Proyección Cadwell. Esta se realiza en el estativo de pared. Los factores técnicos aproximados son 70 a 80 kbp y un ms de 24. La distancia foco-receptor será de 100 centímetros o 40 pulgadas. El tamaño del receptor será 8 por 10 pulgadas y estará ubicado longitudinalmente. Indicaciones que se le dará al paciente es que antes de realizar el estudio se remuevan todos los accesorios de metal o plástico de la cabeza o el cuello. Durante el estudio se le pide al paciente que apoye la frente y la nariz contra el estativo de pared, y antes de realizar la toma se le pide al paciente que suspenda la respiración y no se mueva. Posición del paciente en bipedestación. Se ajusta la cabeza de modo que queda alineado el plano sagital medio de la cabeza del paciente con la línea media del receptor de imágenes, y también la ajustamos de tal forma que la línea órbito-meatal sea perpendicular al receptor de imágenes. Debemos asegurarnos que no haya rotación o inclinación de la cabeza. El redo central estará angulado caudalmente de 15 a 23 grados y estará dirigido de forma que salga a nivel del nacio. La anatomía que estaremos evaluando en esta proyección serán los senos frontales y los senos etmoidales. ¿Cómo sabemos que la imagen está bien tomada? Debe haber equidistancia de los bordes externos de la órbita hasta los bordes laterales del cráneo. También debe haber igual distancia desde el plano sagittal medio identificado por la cresta Galli hasta los bordes externos de la órbita, y los bordes petrosos deben estar en el tercio inferior de la órbita. Proyección lateral. Esta puede realizarse tanto en estativo de pared como en mesa aerográfica. Factores técnicos aproximados: se utiliza un kbp de 65 a 75 y un ms de 5. La distancia foco-receptor será de 100 centímetros o 40 pulgadas. El tamaño del receptor será 8 por 10 pulgadas y estará ubicado longitudinalmente. Instrucciones que se le dará al paciente. Ante el estudio se le pide al paciente que se remueva todo el accesorio, ya sea de metal o plástico, que va a tener sobre la cabeza y el cuello. Durante el estudio, si se va a hacer en estativo, se le pide al paciente que se coloque frente al mismo. Si se va a hacer en mesa aerográfica, se le pide al paciente que se acueste boca abajo o en decúbito prono sobre la misma. Antes de realizar la toma, se le pide al paciente que suspenda la respiración y no se mueva. Posicionamiento del paciente. El paciente en bipedestación o en decúbito prono. Se le ajusta el tronco para que quede en una posición oblicua. Se le ajusta la cabeza de modo que el plano sagital medio de la misma sea paralelo al receptor de imágenes. La línea interpupilar debe ser perpendicular al receptor de imágenes y la línea infraorbitomeatal debe ser perpendicular al borde frontal del receptor. El radio central será perpendicular al receptor de imágenes y estará dirigido a medio camino entre el canto externo de la órbita y el meato acústico externo o conducto aditivo externo. La anatomía que se estará evaluando en esta proyección serán todos los senos, maxilar, frontal, etmoidal
y esfenoidal, además también la silla turca. ¿Cómo sabemos que la imagen está bien tomada? Las ramas mandibulares y los cuerpos mandibulares están superpuestos o casi superpuestos entre sí, además que también los conductos auditivos externos y los techos orbitarios están superpuestos con su contraparte lateral. Además, también la silla turca no presenta rotación, lo cual puede saberse al ver que sus apófisis clínides anteriores y posteriores están superpuestas con su contraparte lateral. Este sería el final de las implicaciones escritas o textuales de las proyecciones. Ahora vamos a comenzar con la siguiente parte del video, que consiste en realizar el posicionamiento práctico. Proyección Water. Se le pide al paciente que se siente en la silla mirando hacia el tablero y que apoye el mentón contra el mismo. Preparamos el equipo, central perpendicular al receptor de imágenes para que salga aproximadamente a nivel de la cántula. Posicionamos al paciente, plano sagital medio de la cabeza del paciente, perpendicular, alineado con la línea media del receptor de imágenes. Podemos pedirle al paciente que apoye las dos manos contra el tablero para mayor estabilidad. Nos aseguramos que no haya rotación ni inclinación de la cabeza. Vamos a la colimación. Y por último, colocamos una marquilla en el lado derecho del paciente. Proyección calvo. Le pido al paciente que apoye la nariz y la frente contra el tablero. Preparamos el equipo. El central estará angulado caudalmente unos 23 grados. Y estará para que salga al nivel del naso. Alineamos el equipo. El plano sagital medio de la cabeza del paciente debe estar alineado con la línea media del receptor de imágenes. Le pedimos al paciente que apoye la mano aquí para mayor estabilidad. Y nos aseguramos que no haya rotación o inclinación de la cabeza del paciente. Colimamos. Y no debemos olvidarnos de colocar marquilla en el lado derecho de la cabeza del paciente. Proyección lateral. Le pido al paciente que apoye su oreja derecha sobre el receptor de imágenes. Ubicamos el tronco para que sea más fácil esta posición. Y le pido al paciente que apoye la mano contraria contra el receptor para más estabilidad. El dedo central será perpendicular al receptor de imágenes y estará dirigido a medio camino entre el canto externo del ojo y el CAE o el conducto auditivo externo. La teoría nos dice que la línea infraorbitonatal debe ser perpendicular al lado frontal del receptor. Nos aseguramos que la línea interpupilar sea perpendicular al receptor de imágenes. Colimamos. Y eso sería.